Reclen, ¿qué podemos hacer desde los medios para contribuir a que en Venezuela disminuyan los índices de inseguridad, para que se recupere el valor por la vida? Porque es un tema esencial, no solamente que bajen el número de asaltos, sino que un delincuente no vea la vida como parte del botín, como lo conversábamos con Germán Campos hace unos días aquí. Claro. Mira, yo creo que eso forma parte de lo que el gobierno ha denominado el plan de pacificación. En ese plan de pacificación deberían entrar los medios de comunicación social. Los medios de comunicación social, por cuanto habría que reevaluar allí, revisar, analizar y evaluar de qué manera los medios de comunicación, los privados de oposición y los medios del Estado están reseñando o no reseñando la violencia, las cifras de violencia y las características de la violencia. Por ejemplo, hay un medio privado de oposición, un impreso, que en estos días sacó un análisis de la violencia y dice: en Caracas cada 2 horas matan a una persona. Cuando yo leí eso y llego viva a mi casa en la noche, digo, Dios mío, me salvé, el día tiene 12 horas, me salvé de llegar viva. O sea, cuando yo hablo de sobredimensionamiento de la violencia, yo no estoy hablando de que aumentan las cifras ni nada, sino estoy hablando de que se genera, en la manera como se construye la noticia, se genera un clima de paranoia, de miedo, de odio, de desconfianza, en la manera como algunos medios. Ahora, el otro extremo tampoco es bueno, de desaparecer el tema de los medios. Y vi que tú hiciste un planteamiento de ese sentido. Hice un planteamiento de ese sentido en un medio del Estado. Yo creo que entonces los medios públicos, el sistema de medios públicos, deberían ocuparse también de trabajar la violencia y no dejarle a la oposición la bandera de la violencia, que fue la que yo dije en ese momento. Claro, tú no eres periodista y tú misma lo vas a decir, pero eres docente y imagino, ¿cómo sería la cobertura? ¿Cuál sería el elemento de diferencia entre la actual cobertura que se hace de los sucesos, por ejemplo, y la ideal, bueno, por ejemplo, la que puede contribuir? Por ejemplo, los medios de oposición reseñan con gran noticiabilidad cifras de algunas ONGs que nos colocan como el país más violento del mundo, por encima de México y Colombia. Existen otros organismos internacionales que también tienen cifras diferentes, que manejan cifras diferentes de gran respetabilidad. Bueno, ¿por qué no se dan otras cifras de la violencia, de lo que es la violencia en este país, dado por los medios del Estado? Cómo desmontar la matriz de que aquí nos estamos matando los unos a los otros, que salir a la calle aquí es un peligro, que los niños no pueden crecer en Venezuela, que todo el mundo tiene que salir corriendo de este país porque esto es de terror, como nos matamos en las calles. Bueno, entonces yo debo trabajar aquí de este lado, dando cifras reales, ocupándome de cuántos son de verdad los muertos por violencia y por inseguridad de la morgue. Debo hacer investigaciones sobre la violencia, dar las causas de la violencia, las consecuencias de la violencia, presentar lo que el gobierno ha hecho por la inseguridad, porque yo creo que sí se han hecho cosas, solo que me da la impresión de que al no haber un plan macro, entonces son acciones como aisladas, por ejemplo. Pero también hay una crítica en el sentido de que durante muchos años el gobierno invisibilizó ese tema. No quería que el tema se... Claro, entonces es lo que yo estoy diciendo. El tema de la... Más que la cobertura es el gobierno como tal. No me refiero a los medios, sino que el gobierno, hay como una política, el gobierno no hablaban del tema. No se hablaba del tema. Entonces, bueno, yo creo que eso forma parte de esta nueva etapa y de ese plan de pacificación donde deben entrar los medios y donde debe hacerse un acuerdo, un convenio entre los medios privados de oposición y los medios del Estado hablar de la violencia, pero hablar de la violencia en términos reales y concretos de lo que realmente está sucediendo y de lo que se está haciendo por atacar la violencia y la inseguridad, porque yo creo que es que el gobierno no es que le ha dado la espalda a la violencia y la inseguridad, el gobierno se ha ocupado, a lo mejor no de la manera correcta. Ahora, la transparencia en estos casos es mucho más conveniente que el secretismo, ¿no? Claro, yo creo que debe haber transparencia, y lo dije y lo repito aquí desde este canal, debe haber transparencia y no debe haber miedo de informar a los venezolanos que sí hay problemas con inseguridad, pero que se han hecho cosas. Por ejemplo, la Universidad Experimental de la Seguridad es una excelente propuesta donde se está formando a los cuerpos policiales, y yo participé. En la primera camada que se formó allí, yo participé, yo dicté un módulo
un módulo gerencial, pero lo dicté y esa primera camada, la selección era maravillosa. De allí salieron las primeras autoridades de la policía, salieron de esa primera camada. Y yo participé allí, yo conozco la intencionalidad que hay allí. He participado en eventos que han hecho en la Universidad Experimental de la Seguridad para trabajar el tema de la violencia. He conocido los jóvenes y las jóvenes que allí se están formando. María Klein, ¿cómo hacer para que estos temas no nos asalten, si cabe el término, coyunturalmente? Es decir, mataron a una persona de reconocimiento, un crimen muy doloroso, pasa luego todo el momento de conmoción, vienen las opiniones, los planes, se anuncian iniciativas, y viene después otro viene la cobertura. Después viene el dengue y entonces... Viene otro tema, la inflación o cualquier otro problema, mundial de fútbol y se olvidó todo. ¿Cómo hacer para que no sea así la realidad? Para que no se repita tengo esto. cómo responderte. La manera como los medios de oposición han ido construyendo la agenda es coyuntural. Tú diste en el clavo. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay como una suerte de acuerdo entre los medios privados de oposición. Yo estoy segura que se tienen que reunir en cónclave y entonces esta semana o este mes vamos a atacar la salud. Entonces coyunturalmente se fustiga la salud y todas las noticias principales, la máxima noticiabilidad se le da a la salud, el fracaso aquí, el fracaso allá, que está pasando en los hospitales, los muertes por no sé qué, Entonces de repente, sin concluir ese trabajo que los medios emprenden en contra de la gestión de salud del gobierno, inmediatamente comienzan las escuelas, salimos de las vacaciones, entonces, la coyuntura, a ver cuál es, el comienzo de las clases, entonces las escuelas están destruidas, no se hizo nada en las vacaciones, el programa es totalmente chavista, se desconoce la historia, se exacerban los héroes bolivarianos, bla, 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 bla. Empiezan las clases. Esos son los pecados de los medios que tú llamas de oposición. Privados de oposición, pero ahí se empatan casi todos. Después ahí se empatan casi todos. ¿Y el pecado de los medios públicos? ¿Cuál ha sido? El pecado de los medios públicos... ¿No hace más o menos lo mismo, no, en sentido contrario? No. Los medios públicos se centran mucho en la figura presidencial, ya sea Chávez o ya sea Maduro en este caso. Hay como una centralidad de la figura, como que Maduro inaugura, Maduro dijo, Maduro aprobó la ley, lo mismo se hacía con Chávez. Eso genera una reacción en los medios privados. Cuando van a atacar la gestión, personalizan el ataque en la figura del presidente o en la figura de un ministro, porque esa es la tónica que marcan los medios del Estado. Los medios del Estado también se centran mucho en inauguraciones, en cosas muy puntuales. Por ejemplo, el dron que hay ahorita sobre Petare, hay cosas como cosas muy puntuales, como inauguraciones, microtemas, diría yo, y pierden la globalidad de los logros, de los alcances de lo que se está haciendo, pierden la visión global. Entonces, mientras estos están atacando la salud en general, entonces aquí estamos informando de que se mejoró, se compraron más aparatos de radiología para tal hospital. Entonces, aquí hay una microinformación y aquí hay un ataque macro coyuntural. ¿Cómo hacer para que ambos y los medios del extremos Estado, de la comunicación entonces, comienzan a defender la gestión? O sea, que bailan al son que le toca muchas veces los medios privados. La educación, entonces aquí respondemos con lo que estamos haciendo. Es un periodismo de contragolpe. Es un periodismo de contragolpe y donde la coyuntura que la marcan los medios privados, ahora, fundamentalmente ¿cómo hacer para de oposición? Que ambos medios, o todos los medios, se acerquen más a la realidad? Es decir, ni la pinten tan color rosa ni la pinten tan color negra. ¿Cómo hacer para romper esa tendencia? Eso forma parte de lo que yo estoy llamando el bono democrático. Si aprovechamos el bono democrático que se corresponde con la pausa, con el receso electoral, es el momento de reunirnos, de conocernos bien y de pactar esas nuevas normas de convivencia que incluyen las normas de cómo reseñar la información y el rescate de la ética periodística. Es el momento de rescatar la ética periodística. Ahora, fíjate, para este tema de la seguridad, para la cobertura, no hay un espacio donde periodistas que tengan una visión, periodistas que tengan otra, puedan sentarse ya no a ponerse de acuerdo sobre el modelo de país, sino a ponerse de acuerdo en torno a cómo contribuir de manera común a
No hay un espacio, no. ¿Será que ustedes no han generado el espacio, los periodistas? Este canal podía hacer un llamado, por ejemplo. Entonces no es que no hay un espacio. No, bueno, en programa puede ser. Es que a lo mejor no hay la voluntad de generar el espacio porque estamos entrenados para aniquilarnos y matarnos y vernos como adversarios. Yo estoy dispuesto a hacerlo. Si vienen, por supuesto, yo trato de traer gente de todas las corrientes y el canal aquí viene gente de todas las corrientes. Haciendo, y el canal lo está haciendo. Ajá, pero es una acción aislada. Entonces, de ustedes está no depender del gobierno, no esperar que papá Estado llame para eso. Bueno, organícense los medios privados, inviten a los medios del Estado, organicemos foros, atrevámonos a venir a un foro donde creemos que van a estar los enemigos durante 15 años, ¿verdad? Yo creo que es el momento de romper las cadenas, no esperar que sea Maduro quien llame a Miraflores, a los dueños de los medios, porque a lo mejor va más allá de los dueños de los medios. Incluye a ustedes, los profesionales de la prensa, los trabajadores de los medios de comunicación social, la manera de manejar la noticia, revisar la ética periodística. ¿Será que estamos en una nueva etapa del periodismo y esa ética hay que revisarla y el periodista ahora es un político? Y el manejo de la noticia es verdaderamente política y entonces esto que yo estoy hablando es pura paja. Te reseño algo que a mí me pasó. Yo fui invitada en Nueva York precisamente a hablar en un evento que había, hablar sobre la situación de los medios en Venezuela. Y yo era la única persona que iba a hablar. Yo hice todo un trabajo, o sea, yo reseñé el trabajo que yo vengo haciendo y cuando yo terminé habían unos senadores del grupo de Boston y se me acercó uno de ellos y me dijo, eso que usted está reseñando es exactamente lo que está pasando ahorita en este país en torno a la figura de Obama y Fox y CNN y no sé qué. Entonces yo dije, caramba, ¿será que esto es un fenómeno mundial? Tema que podemos abordarlo en alguna otra conversación. Él me dijo, me aclaró la mente, esto está pasando aquí igualito. Entonces pero yo creo que ¿quién debería ahorita llamar? Si queremos la convivencia, si es verdad que queremos la convivencia. Porque a lo mejor la queremos obligada, porque no me queda más remedio que darle la mano, que se den la mano Maduro y Capriles allí en un acto público. Pero si de verdad queremos la convivencia, los actores que están involucrados, que forman parte de la crisis, que transmiten la crisis, que se han convertido en ejércitos en la batalla y en soldados en la batalla, bueno, vamos a llamar entonces a la convivencia, a la reflexión, a encontrarnos.